Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder verlos el día de hoy. Buenos días también a las personas que nos ven desde la transmisión de Facebook. Damos la bienvenida el día de hoy a la capilla del día 26 de mayo del 2022 y le doy la bienvenida también a nuestros maestros y compañeros que están aquí. Vamos a comenzar con una lectura bíblica. Les invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 3. Y vamos a leerlo de manera alternada. Yo leeré el primer versículo, ustedes el segundo, y en el tercero nos juntamos para poder leerlos juntos. La palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos juntos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Continuamos. Buenos días, hermanos. Ahora pasaremos a una alabanza en gloria a nuestro Dios. Les pido que se pongan de pie para poder empezar con este himno llamado Grande es tu fidelidad. Abre tu corazón y también abre tus cuerdas vocales para que puedas cantar con todo el gozo y con alabanza y respeto hacia nuestro Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel.
Ahora pueden tomar su asiento. Es muy importante este tema que vamos a ver esta mañana. Me confronta el hecho de que vamos a hablar sobre la fe. La fe es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros y la verdad es que a veces me molesta. Me molesta mucho porque, pues, ya que estamos aquí en confianza con Capilla que nos ve desde Facebook y las personas que estamos aquí presentes, a veces como seminarista piensan que tenemos mucha fe, pero quién sabe, no nos conocen. ¿Será que tenemos fe? ¿Será que tú tienes fe? ¿Será que los que nos ven por Facebook tienen fe? No lo sé. La verdad es que es muy grande, es muy abismal este tema. Entonces espero que esta mañana también te confronte esta predicación que vamos a escuchar ahora. Y va a ser hablado y platicado y transmitido por medio de una hermana que es muy importante en la vida de muchas personas aquí en el seminario. Ella egresó del seminario y pues quiero darle pues la bienvenida aquí, que pueda pasar. Ella es la hermana Elizabeth Camacho y nos va a estar impartiendo este tema el día de hoy. Si me permite orar por usted, hermano. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado hoy. Te muchas gracias porque nos permitiste reunirnos, nos permitiste estar aquí escuchando tu palabra por medio de la hermana Elizabeth. Señor, te pido que le puedas llenar de sabiduría y que nosotros también podamos abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente para poder captar esta palabra que viene por medio de ella. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues doy gracias a Dios, hermanos, por la bendición que me da de estar esta mañana aquí, pues en la capilla del seminario, y como todos dicen, siempre nos impone estar enfrente de este lugar porque estamos frente a muchos eruditos. Y entonces da temor equivocarse, da temor poder decir algo que no va de acuerdo a los grandes estudios que hemos tenido en este lugar. Pero también es un gran gozo porque de alguna manera también, como decía Génesis ahora, nos confronta a nosotros mismos acerca de aquello que estamos aprendiendo, pero también de aquello que estamos enseñándoles a otros que hagan. Y en esta mañana yo quiero invitarles que mantengan abiertas sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y vamos a meditar en estos 3 versículos. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3. Y bueno, le hemos dado ya también lectura a este pasaje y yo quiero que meditemos precisamente en esta parte que es continuación del capítulo 11. Si ustedes han leído este libro completo, podremos darnos cuenta de que continúa hablándonos de esos grandes hombres o héroes de la fe. Y quiero invitarles para que demos lectura nuevamente a este pasaje y ustedes me acompañen todos juntos a una sola voz leyendo lo que la palabra de Dios dice en esta sección. Dice así: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos encontrar, Padre, el aliento, el ánimo, Señor, para nuestro diario caminar. Señor, reconocemos que a veces nos cansamos, que a veces, Señor, nuestra debilidad nos gana, Padre, y tenemos ganas de renunciar, tenemos ganas, Señor, de dejar
aquello que tú has puesto en nuestras manos. En esta mañana queremos considerar tu palabra, Señor, queremos aprender de ella y rogamos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos hagas sensibles, Señor, a tu palabra y que Dios también permitas que haya una determinación en nuestra vida de ser obedientes, Señor, a lo que tú pides de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, en este pasaje el autor de Hebreos está aplicando la historia de la fe en la vida de sus lectores con una imagen o con una forma que es por medio de una figura atlética. Yo no sé cuántos de nosotros hemos participado en una competencia de atletismo o hemos visto alguna carrera de relevos y todo este asunto y vemos pues al parecer parece sencillo participar en una carrera así, sin embargo no vemos todo el esfuerzo que se tuvo que hacer atrás en la preparación de estos atletas. Tuvieron que meterse en rutinas, tuvieron que meterse en dietas, tuvieron que meterse a un entrenamiento exhausto para que pudieran conocer cuáles eran las habilidades extremas que tenían al encontrarse ya en una carrera que al final tenía un premio. Ustedes ven, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y bueno, es una locura cuando cada equipo está corriendo, ya sea en lo individual o cuando son equipos, y ver las velocidades que alcanzan es tremendo, ¿no? Quienes me conocen, ustedes saben que eternamente he salido a correr en las canchas 2, 3 días, me canso y después ya no vuelvo a salir, ¿no? Y la verdad, mantenerse en una disciplina así de un atleta, pues requiere de mucho enfoque, de mucha disciplina y de mucha determinación, porque no cualquiera puede ser atleta. Pero aquí, en esta carta, se nos está comparando la vida cristiana como si nosotros fuéramos unos atletas. Ahora, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿cómo está nuestra vida cristiana en esta parte de la disciplina? Y en esta figura, los cristianos estamos en un gran estadio. Yo voy a pedirles que ustedes imagínense estar ahí en ese estadio. Ustedes son los corredores. Los que están en las gradas son todos aquellos hombres, héroes de la fe, que se han mencionado en Hebreos capítulo 11. Tenemos allí en las gradas, nos está viendo Moisés, nos está viendo Abraham, nos está viendo David, nos están viendo los jueces, bueno, nos están viendo una inmensidad de hombres de la fe que han corrido anteriormente esa misma carrera que ahora nosotros estamos corriendo. Y ellos están ahí como una gran nube de testigos, están atestiguando lo que ahora nosotros estamos viviendo. Aunque en la figura se aprecian como espectadores, el énfasis está en lo que nosotros vemos en ellos. De hecho, nosotros tenemos a lo mejor nuestro personaje favorito en la Biblia. Y si yo les preguntara, me podrían decir nombres. Pero ahora ellos están siendo testigos de esa carrera que nosotros estamos corriendo. Dios mismo testificó que ellos eran hombres fieles y eran hombres obedientes. Lo fueron ellos en su tiempo, aunque no vieron la promesa cumplida. Ellos se mantuvieron viendo, dice, al invisible, como si ya lo estuvieran viendo. Pero en este cuadro, los que van a dar testimonio de las dificultades y de los triunfos de la vida cristiana son esos testigos que tenemos, que ahora nos están viendo a nosotros. Y no solamente los personajes bíblicos, sino todos nuestros hermanos creyentes que han muerto antes de nosotros. Y ahí se encuentran pues los primeros cristianos, los misioneros que abrieron obras en todo el mundo, los primeros creyentes de cada tiempo, aquellos que ya han muerto en el Señor. Es más, nuestra familia está sentada en las gradas. Aquellos que ya han partido con el Señor, ahí están viendo, siendo testigos de la carrera en la cual nosotros todavía nos encontramos. Entonces, conscientes de que no somos los primeros y de que no vamos a ser los últimos en correr esa carrera, debemos esforzarnos por correrla bien. ¿Saben? Cuando uno se aloca a correr, a salir a correr sin tener una técnica, sin tener una disciplina, sin estar preparado para ello, puede uno llegar a lesionarse. Las rodillas se truenan y créanme, después ya uno no puede correr.
Pero ¿cómo podemos entonces nosotros asegurarnos que estamos corriendo bien esa carrera que es la vida cristiana? Y bueno, en primer lugar, yo he titulado este sermón Una fe que persevera. Para poder asegurarnos que estamos corriendo bien nuestra carrera, debemos de tener una fe que persevera. ¿Saben por qué? Porque la fe de hoy no nos sirve o la fe de ayer no nos sirve ahora para la fe que necesitamos para las cosas que tenemos que enfrentar en este día. Nuestra fe tiene que ser renovada cada día, porque ayer pudimos haber sido muy fieles al Señor, pudimos haber permanecido firmes en medio de alguna prueba o alguna situación, pero tal vez hoy en este día nos sintamos tristes, nos sintamos bajoneados, queramos tirar la toalla, ¿no? Regularmente sucede a los pastores los días lunes, y eso lo han compartido muchos de ellos, ¿no? El domingo tuvieron un sinfín de cosas que hacer, mucho trabajo, predicaciones, estudios, visitas, consejería y demás. Y el lunes amanecen ahora sí, pero súper fatigados del cansancio físico que esto genera, pero también del cansancio mental que esto genera, y también muchas veces un cansancio espiritual, que ha hecho que muchos pastores se desanimen y amanezcan así. Y parece que eso es una constante, ¿no? Porque sí, en verdad, se requiere de mucho esfuerzo ministrar a otras personas. Pero entonces, nosotros necesitamos una fe que persevere cada día. ¿Y cómo vamos a asegurarnos que nuestra fe persevera? Bueno, en primer lugar, tenemos que alistarnos para la carrera. Así como esos buenos corredores que se ponen su equipo de atletismo o su uniforme con el que van a hacer esta carrera, pues nosotros también tenemos que hacerlo. En el versículo 1 nos dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. De todo peso. ¿Qué necesitamos hacer? Pues deshacernos de todo aquello que traemos de más. Cuando salimos a correr, si no traemos la ropa adecuada, nos cansamos más fácilmente y aguantamos menos que si trajéramos la ropa adecuada para correr, porque nos pesa. De hecho, nuestros kilos de más nos pesan. Nosotros quisiéramos darles muchas vueltas a la cancha, pero no podemos porque traemos muchos kilos de más, ¿no? Se los digo por experiencia. Pero una vez que dejamos al lado aquellas cosas que nos estorban, entonces nuestros pies se aligeran, corremos con más facilidad. El atleta sigue un entrenamiento para quitar ese exceso de peso del cuerpo, para que a la hora de la competencia lleve solamente esa ropa ligera. Ustedes saben que en los Juegos Olímpicos de los griegos regularmente corrían con muy poca ropa. En algunos casos corrían hasta desnudos. ¿Por qué? Porque les estorbaba la ropa que traían encima. Tenían que arremangarse, ustedes saben, esas túnicas que traían, tenían que arremangárselas de tal forma que no les estorbara a la hora del movimiento de los pies. Y entonces con el tiempo empezaron a descubrir que mientras más ligeros estuvieran, más velocidad podrían tener en ese momento de la competencia. De igual manera, el cristiano debe dejar a un lado lo que pueda distraerle para no poner su atención en lo más importante, que es seguir la voluntad de Dios en obediencia y en confianza. ¿Cuál es el peso que nosotros traemos de más hoy en día y que no nos ha dejado correr esa carrera en el camino de nuestra fe? ¿Qué nos está estorbando para que avancemos en ese camino de la fe en el que todos nosotros estamos ahí? Puede ser un pecado no confesado, algo que se ha hecho un hábito en nuestra vida y que de repente ya no lo vemos como tan pecado, como que estoy bien, Señor, vamos a seguirle, pero ahí hay algo que traemos y que no hemos confesado al Señor. A lo mejor un rencor que traemos ahí bien escondidito, que a veces ni cuenta nos damos, pero que nos está estorbando, está haciendo un peso en nuestra carrera. A lo mejor una amargura, un resentimiento, demasiadas ocupaciones.
Los cristianos nos distinguimos por decirle sí a todos. Y después ya no sabemos cómo salir del asunto, porque nos enfrascamos con tantas actividades, con tantos compromisos, que de repente nos damos cuenta que no tenemos tiempo para lo más importante, que es darle la gloria y la honra a nuestro Señor. El peso que más nos impide correr nuestra carrera, obviamente, es el pecado. Esa rebeldía abierta y declarada al Señor. Aquello que el Señor nos dice que no y nosotros decimos, ¿cómo de que no? Sí se puede, Señor, dame chance, ¿no? Vivir en el pecado es muy fácil y es muy engañoso, porque creemos que así como estamos, podemos avanzar, podemos servirle al Señor, podemos ofrecerle al Señor nuestra vida con esos pecadillos ocultos que traemos ahí. ¿Y saben qué? Eso no nos deja avanzar. El pecado nos enreda, el pecado nos estorba, no nos deja relacionarnos libremente con el Señor. Nos detiene, de hecho, no nos va a dejar avanzar. Yo no sé si alguna vez ha salido a correr usted y de repente siente que no avanza nada, ¿no? Que la meta que nos hemos puesto, pensando aquí en la cancha que tenemos en el seminario, pues no es muy grande. Pero darle la vuelta completa, a veces parece eterno, y más cuando ya estamos bien agitados, y más cuando nuestras piernas parece que están entumiéndose, y parece que no vamos a alcanzar a dar ni siquiera la primera vuelta, o las vueltas que nos hemos determinado a dar. Así se siente, hermanos, cuando tenemos pecado en nuestra vida, no lo hemos confesado a Dios y no avanzamos. Nuestra relación con Dios está estancada. Envidiamos el gozo y la alegría que tienen otros. Decimos, híjole, ¿cómo me gustaría sentirme como fulanita, como sutanito? Se ve que está súper bien, ¿no? El pecado nos enreda, nos estorba, no nos deja avanzar. Entonces, pues, ¿nos hemos sentido alguna vez así, atorados en nuestro andar con Cristo? ¿Sentimos últimamente que no hemos crecido espiritualmente? Tal vez sea necesario que nosotros evaluemos, revisemos, oremos a Dios, Señor, ¿qué me está sucediendo? Porque, ¿saben? El pecado es tan sutil que a veces ya no nos damos cuenta cuando lo cometemos y vivimos en él sin darnos cuenta. Y a lo mejor nosotros podríamos decir, es tan pequeñito como una rebeldía, algo que yo sé que el Señor quiere que haga y yo no quiero hacer. Y eso provoca en nosotros esa sensación de que no te puedes relacionar con Dios libremente, de que no avanzas. ¿Y cómo puedes decirle al Señor, yo quiero, Señor, servirte en esto, cuando en algo que te ha puesto a hacer, no lo has querido hacer? Entonces, necesitamos evaluar y necesitamos orar y pedirle al Señor que Él nos ayude a quitar todas esas cargas y esos pecados que están impidiendo que nosotros avancemos en esa carrera que tenemos adelante como cristianos. Quitemos de nuestras vidas todas esas cosas que nos estorban y mantengámonos alertas a las tentaciones que día con día vienen a nuestras vidas para que podamos avanzar en esa carrera cristiana. Y ¿saben? Son cosas tan sutiles como la pereza, como el desinterés, como Netflix, como las redes sociales, y póngale nombre a lo que quiera. Y esto, muchachos, es la enfermedad de los cristianos en este siglo XXI. El desinterés. El pensar que podemos servir al Señor a la ligerita. Ay, no más, esto sí y esto no. Necesitamos revisar si nosotros nos estamos alistando para esa carrera. Entonces, despojémonos de lo que nos estorba, despojémonos también del pecado que a veces traemos ahí y que no hemos confesado al Señor. Para poder avanzar entonces en esta carrera que es la vida cristiana, necesitamos una fe que persevera
pero también necesitamos ser constantes en esa carrera. El versículo 2 dice, sí, versículo 1, la última parte, y corramos con paciencia, o sea, perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando uno se ha aligerado para la carrera cristiana, debe de correr con perseverancia. Un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es mantenerse en el camino de la fe hasta llegar al final de la vida. Es muy fácil desanimarse en el camino. Yo les decía, yo siempre he intentado correr. Y puedo durar una semana, 2 semanas, pero ya la tercera semana ya me empieza a dar flojera. Y lo dejo y entonces pasan algunos meses y después me acuerdo que tengo que salir a correr, necesito correr. Y vuelvo a empezar, ¿no? Y entonces, obviamente, una persona que es atleta, un corredor, pues mantiene una disciplina, siempre. Se pone un horario, y pase lo que pase, esa persona no va a dejar de entrenar, porque él sabe que si deja de entrenar, entonces va a seguirle dando paso a cualquier excusa que se le cruce en el camino. Entonces, los lectores de Hebreo habían empezado bien su carrera, pero estaban tentados a dejar esa carrera a medias. En Hebreos 10, de los capítulos, versículos 32 al 36, se les habla acerca de lo que ellos estaban haciendo y dice de la siguiente manera: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así como los hermanos en Hebreos? Hemos luchado grandes batallas, hemos soportado muchos padecimientos en nuestro andar con Cristo, y en su momento dábamos gloria y honra a Dios por esas luchas, por esas penas, por esas situaciones difíciles. Pero de repente viene algo que sentimos que es más fuerte que nosotros y queremos tirar la toalla. Queremos decir, no, ya no puedo más, ya me cansé. Siempre es lo mismo, ¿no? Y pareciera que la vida cristiana está llena de situaciones así. Y déjenme decirles algo, la verdad es que sí es cierto. La vida, no solo la vida cristiana, toda la vida está llena de situaciones difíciles. Pero a los que estamos en Cristo tenemos la bendición de contar con la ayuda y la fortaleza del Señor para no rendirnos y para seguir adelante. Entonces, a los hebreos les estaba pasando esto. Ahora, el contexto que estaban viviendo ellos era un contexto de persecución. Y créanme que yo a veces pienso, ¿qué pasaría si en México nos sucediera algo así? Así como estamos los cristianos en este tiempo del siglo XX. ¿Cuántos aguantarían una persecución? ¿Cuántos de nosotros diríamos, no, mejor me la llevo tranquila y me uno mejor a las filas de los demás para estar tranquilo, para no tener problemas, para no arriesgar a la familia, para no perder el trabajo? Mejor me callo y no digo nada. ¿Saben? Ellos estaban tentados a renunciar, a abandonar, aun cuando anteriormente ya habían experimentado cosas duras. Y a ellos se les exhorta a que no abandonen, a que se mantengan, a que recuerden todas las cosas que ya habían pasado anteriormente y a seguir adelante. Para nosotros hoy en día los tiempos pues son muy diferentes. Como cristianos tenemos la bendición de vivir en un país que tiene la libertad de culto. Cada quien puede creer en lo que quiera, siempre y cuando no le haga daño al otro, ¿no? Hay muy pocos estados en la República, de aquí de nuestro México, en donde sí hemos conocido de asuntos de persecución, como en Chiapas,
algunos lugares en Oaxaca y en Nayarit, por ejemplo, en donde a nuestros hermanos se les ha expulsado de sus comunidades y se les ha arrebatado sus pertenencias. Les han amenazado y algunos de ellos también han muerto por causa del Evangelio. Pero para nosotros todo está tranquilo, hay seguridad, tenemos la bendición ahora de que ya se abrieron las iglesias, de asistir a nuestros templos, pues cada 8 días, tener reuniones a través de Zoom, y tener diferentes actividades, y asistimos a ellas. Entonces, no vivimos en tiempos difíciles pensando en esta fase de persecución. Sin embargo, el problema que tenemos ahora los creyentes es que queremos vivir una vida de cristianismo sin compromiso. Queremos todo a la ligerita, queremos todo a la carta. Dejamos a un lado lo que Dios pide de nosotros y esto pues se vuelve peligroso porque podemos abandonar la verdadera carrera cristiana sin darnos cuenta. Que yo creo que hoy en día muchos creyentes están así, están compitiendo en una hilera equivocada, en una fila. Ustedes saben, en las carreras de atletismo está solo una pista, pero está dividida para que cada corredor corra sobre su pista, donde está marcado. Y yo creo que en la vida cristiana muchos creyentes hoy en día están corriendo en las pistas de al lado, o estamos corriendo en las pistas de al lado, no estamos corriendo en aquella en la cual hemos conocido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos compromiso, porque no queremos servir al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Queremos que sea a nuestra manera, bajo nuestros términos. Y ¿saben? Eso es peligroso. Y de hecho, pues ustedes son ministros y yo creo que en sus iglesias se han dado cuenta de pues la frialdad que muchos creyentes tienen hoy en día. Pensábamos que después de la pandemia nuestras iglesias iban a regresar con más amor y más pasión al Señor. Sin embargo, nos dimos cuenta que muchos ya no regresaron, que muchos prefirieron quedarse en casa siguiendo pues las transmisiones a través del Facebook, a través de internet, y ya no anhelan el compañerismo ni la presencia de la iglesia como tal, ni ser parte de una iglesia de manera física. Perseverar entonces requiere estar atentos a la sana doctrina para asegurarnos que vamos en el carril correcto y que cada paso que damos es en obediencia a nuestro Señor. Entonces, en esta carrera cristiana necesitamos esa fe que persevera, pero que se mantiene constante. Necesitamos ser constantes. De otra forma, puede haber situaciones en nuestra vida que nos hagan, que nos distraigan y que nos hagan equivocarnos y pensemos que vamos bien, cuando en realidad nos hemos salido del carril en el que debemos de estar. Necesitamos ser constantes, pero también es importante que sepamos que esa constancia necesita estar los ojos puestos en Jesús, que es el autor de la fe. ¿Saben? Nosotros podemos tener nuestros héroes bíblicos, nuestros escritores favoritos de libros cristianos, nuestros pastores favoritos, ¿no? Que son a veces nuestros ídolos porque predican bien, porque son unas eminencias. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Él tiene que ser nuestra total inspiración, porque nuestros demás hermanos pueden fallar. De hecho, fallan y pueden decepcionarnos y pueden hacernos aún sentir que vaya, todo nuestra vida cristiana ya no vale nada porque nuestro pastor o nuestro escritor o nuestro cantante favorito se alejó del camino del Señor. Debemos tener mucho cuidado con eso. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor. Entonces, necesitamos que sea el Señor nuestra persona favorita. Hay una canción que me gusta mucho eso, que dice así, que tú seas mi persona favorita. El Señor Jesucristo es la razón de nuestra fe. Por Él
estamos en el camino. Él es la fuente de la fe y también es nuestra meta y también es el premio de la carrera de la fe. ¿Saben? Vivimos por Él, andamos por Él y el final es Él. Nadie más. Los demás héroes que tenemos son buenos, nos inspiran, nos ayudan, nos animan, pero nuestra mirada debe estar fija y puesta en Él. Así que nuestra atención debe estar concentrada en Él. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nadie más nos va a salvar, hermanos. Nadie más nos va a dar la entrada al cielo. Solo el Señor. Entonces, que el Señor Jesús se vuelva nuestra persona favorita, nuestro mejor ejemplo de fe en nuestra vida. Porque si no, nos vamos a desanimar fácilmente. Si no, vamos a querer tirar la toalla fácilmente. ¿Cómo entonces podemos mantenernos o ser constantes en esta carrera? Puestos en nuestros ojos en Jesús, que también es el consumador de esa fe. ¿Por qué? Dice esta sección en este versículo, Él es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Él vemos el ejemplo más claro de la fe. Mirando hacia el premio del gozo en la esfera espiritual, Jesús perseveró, aun cuando su camino incluyó una cruz. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que nuestro andar cristiano, al final, hermanos, nos espera algo trágico? O que vamos a perder la vida allá en la misión donde estamos o en la iglesia en donde estamos. Diríamos, pues por seguridad mejor nos vamos, dejamos el campo y buscamos uno que esté más tranquilo, ¿no? Y no estoy diciendo que nos vayamos y nos expongamos al peligro así a la brava, diría uno de mis compañeros, sino que, ¿qué hacemos cuando vemos peligro en nuestro caminar con Cristo? Muchas veces renunciamos a aquello en lo que el Señor nos ha encomendado. Decimos, no, Señor, esto es demasiado. En esto sí te sirvo, pero esto sí no. Ahí sí ya no. Y viene a mi mente una escena cuando Jesús va a Getsemaní. Y yo no sé si ustedes recuerdan, han tratado de imaginarse cuando Jesús ora, se lleva a 3 de sus discípulos y les dice, esperen aquí y oren conmigo. Y Él sube y ora y dice que se postra sobre su rostro y ora al Señor. Y era tal su angustia que le dijo al Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía lo que le esperaba, él sabía que iba a morir y que iba a morir en esa cruz. Él tenía la posibilidad de decir, no quiero. Sin embargo, hermanos, Él le dijo a su Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y fue a esa muerte. Bajando del Getsemaní, encuentra a los discípulos dormidos y les dice, no habéis podido orar. Solamente les había pedido orar 1 hora. Y dice, vámonos, porque ha llegado, se acerca el que me va a entregar. ¿Saben? Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, que es el consumador de nuestra fe. El sufrimiento físico de la cruz, ni siquiera, hermanos, nos lo podemos imaginar. Muchos de nosotros vimos esta película de la crucifixión, que impactó a mucha gente, que de hecho en las salas de los cines hacía llorar a la gente, y era tremendo ver en el actor ese sufrimiento, a ese Jesús ensangrentado y ese cuerpo deshecho por los golpes que estaba recibiendo. Eso el Señor fue duro y de verdad uno dice, o sea, qué terrible fue ese momento. Pero peor aún fue la vergüenza que Cristo sufrió en la cruz. Ustedes saben que los romanos reservaban la crucifixión para los peores criminales, de manera que este castigo
contenía un intenso oprobio. Era vergonzoso morir así. Era una deshonra, hermanos, morir de esa manera. Eran expuestos como los peores criminales. Jesús murió así, por amor a nosotros. Murió así. En lo espiritual, Jesús, el único hombre que ha vivido sin pecado, permitió ser visto como el peor pecador por amor a nosotros. En él cargó el pecado de todo el mundo. Sobre él recayeron todas nuestras maldades y la ira de Dios fue puesta sobre él. Pero ¿saben? Jesús menospreció todo eso, dice la Escritura. A él no le importó. Él dijo, no importa. O sea, sí sufrí en esa cruz, sí me vieron como el peor maleante de los tiempos, pero eso no importa. No me deben nada. Porque él tenía su fe puesta también en aquello, en lo que había sido encomendado en su Padre. La meta gozosa de Jesús era sentarse a la diestra del trono de Dios. El gozo que Cristo persiguió no solo fue una meta personal, sino también incluyó la gloria de Dios, incluyó la santificación y el perdón de su pueblo, o sea, de todos nosotros. Y cuando nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles, tenemos que pensar en eso. Mi problema, mi situación, mi dolor, ¿le está dando la gloria a Dios? ¿O solo me estoy conmiserando a mí mismo, queriendo que los demás me digan, ay, pobrecito, cómo sufres, ¿no? Y aquí en el seminario teníamos un dicho entre algunos de los seminaristas. Cuando alguien estaba pasando por alguna situación, parecía que a veces había competencia de ver quién sufre más, ¿no? Y entonces decía, ay, es que me pasó esto. Y siempre había alguien que decía, no, pero es que eso no es nada, a mí me pasó esto y viví esto y todo. Y le pusimos a esa actitud uno más que todos. O sea, aquí quiere decir que si a ti te pasó eso, a mí me pasó más que a ti, ¿no? Y siempre era ese hecho de ver quién sufría más. ¿Saben? Si de sufrimiento se trata, pues el Señor nos gana. No hay quien pueda sufrir más de lo que Él sufrió por amor a nosotros. Entonces, necesitamos tener nuestra mirada fija en Él. Cada vez que haya algo que nos quiera hacer sentir qué pobrecitos somos y que qué tanto sufrimos y que qué mal nos va, volteemos a ver al Señor. Y les aseguro que Él nos va a ayudar a ver en la perspectiva correcta cualquier sufrimiento por el cual estemos pasando. Una fe que persevera también va a pensar en la meta. Cuando uno corre, regularmente uno se pone una meta, ¿no? A veces es darle, otra vez, el ejemplo de la cancha, darle la vuelta a la cancha, una vuelta, 2 vueltas, 5, 10, aguanto 15, ¿no? Y uno va contando sus vueltas cuando corre o cuando camina. Y cuando uno llega a la meta, wow, se siente bien feliz porque dice, ay, lo cumplí, lo hice. Entonces, nosotros en nuestro andar cristiano, en nuestra vida cristiana, tenemos que pensar en la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro final como creyentes? Y créanme que no es quedarnos en esta tierra. Nuestra meta, nuestra vida, nuestro final no es aquí. Aquí solo somos peregrinos, solo estamos de pasada. Nuestra meta es el Señor y es estar con Él. Entonces, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús nos enseñó que el camino hacia el gozo y hacia la gloria siempre es un camino de sufrimiento. Jesús vino a reconciliar a los pecadores con su Padre, vino a sanar enfermos, vino a enseñarnos una nueva forma de vivir, y lejos de agradecerle por el bien que recibieron, lo rechazaron, se lanzaron injurias contra Él, murmuraron contra Él, lo crucificaron en una cruz. Y si esto hicieron contra el Señor, ¿qué esperamos que nos pase a nosotros? De hecho, de eso habla la Biblia también. Entonces, no esperamos que a nosotros nos vaya mejor que a Él.
Jesús nos enseña que el sufrimiento es parte del camino que lleva al cumplimiento de la gloria de Dios para perfeccionarnos y para bendecirnos. Así que si en este tiempo estamos pasando por alguna dificultad, necesitamos que se encuentre, recordemos que esas situaciones se encuentran dentro de la voluntad de Dios, de su soberana voluntad, y que tiene el fin de perfeccionarnos y de bendecirnos. ¿Y saben qué? A veces no nos gusta. A veces nos quejamos y reclamamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y a veces entre broma decimos, ya agárrate a otro, ¿no? Pero ¿saben qué? El Señor sabe lo que está haciendo. Nosotros no. Y a veces no quisiéramos que hiciera lo que a veces hace en nuestras vidas. Pero el Señor sí sabe. Y al final, ¿saben qué? Todo eso nos va a bendecir y nos va a perfeccionar. Aunque en este momento no entendamos por qué, ni para qué. Entonces, el autor concluye esta presentación con este ejemplo supremo de fe, con una exhortación para nosotros, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar o hasta desanimarnos. Cada vez que nos sintamos tentados a abandonar nuestra carrera cristiana, nuestro andar con Cristo, pensemos en Jesús con mucha atención. Su ejemplo nos puede fortalecer cuando somos tentados a desmayar o a desanimarnos ante las pruebas. Cada cosa que nos sucede, cada cosa que Dios nos permite vivir, es para bendecirnos y para fortalecer nuestra fe. Y que cuando nosotros nos veamos tentados a abandonar nuestro carril en donde estamos, volteemos nuestra mirada e imaginemos a Jesús al final de ese camino, de ese carril, esperando abrazarnos cuando llegamos allá. Imaginarnos la satisfacción que sentiremos cuando hayamos llegado a esa meta. Y el tiempo, pues eso solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Algunos moriremos jóvenes, otros viejos, no sé, el Señor dirá. Pero mientras estemos aquí, recordemos, estamos en una carrera. Esta es la figura que utiliza el autor de Hebreos. Estamos compitiendo. Necesitamos entonces tener una fe que persevere. Necesitamos alistarnos para la carrera. Necesitamos perseverar o mantenernos en la carrera. Y también necesitamos pensar en la meta. Tenemos un premio al final. Hay un premio al final y ese premio es el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque muchas veces nos hemos visto tentados a desanimarnos, Señor, a querer dejar todo y regresar, Señor, a aquellas cosas en las cuales pues nos sentíamos seguros, Padre, donde había a lo mejor pues esa garantía económica, ese hogar y calor familiar, Señor, o a veces a nuestras carreras, a nuestros trabajos, Señor. Perdona, Padre, cuando las pruebas y el sufrimiento nos hacen pensar, Señor, en que no podemos, en que pues ya es demasiado, Señor. Ayúdanos a mantenernos listos, Padre, en esta carrera. No es fácil, Señor. Hermanos nuestros la han recorrido y sabemos también de su sufrimiento, Señor, pero al final también vemos cómo tu gloria, Señor, y tu bendición han sido manifiestas en las vidas de cada uno de ellos. Y nosotros queremos terminar nuestra carrera, Señor. Queremos darte la gloria y la honra a ti en nuestra vida, Señor, en nuestro caminar contigo. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles a ti, Señor. Y que cada vez que nos desanimemos, volteemos nuestra mirada a ti, Señor. Tú eres el mejor ejemplo del que podemos tomarnos para poder fortalecernos en esos momentos de debilidad. Te agradecemos, Señor, por todo ello, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Espero que este tema haya sido de bendición
igual que como lo fue para mí. Es tan confrontativo que me hace pensar y evaluarme a mí misma qué es lo que me impide avanzar en esta carrera. Y así que quiero que te preguntes qué es lo que te impide avanzar. Pero no te quedes solo en esa pregunta, porque no vale la pena nada más quedarte en la pregunta. Quiero que lo evalúes, porque Dios quiere que encuentres eso que no te deja avanzar, lo deseches y también voltees para arriba y lo mires, que centres tus ojos en Él. Recuerdes todo lo que ha hecho por ti. Deja tú eso, que lo que siente y manifiesta por ti, ese amor que te hace avanzar, avanza. Y te voy a dar un tip. Si eres de las personas olvidadizas, pon en una hoja, recuerda, estás más cerca de la meta hoy que mañana. Y pon, que se lea todos los días. Así que vamos a avanzar juntos en esta carrera. Y también este mismo sentimiento, vamos a seguir alabando a nuestro Dios por medio de una alabanza. Si se ponen de pie para seguir gozosos en este día. Este canto me gusta mucho porque habla del amor que Dios nos ha manifestado por medio de pues su crucifixión, por medio de que Él dio su vida por nosotros y que Él de tal manera nos amó. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó y le seguiré. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por este día que nos recuerdas que nos amas con tanto amor, con tanto sacrificio, Señor, con tanta bendición que siempre nos das. Te doy gracias porque por medio de la hermana Elizabeth, Señor, tú nos hablaste por medio de sus palabras. También por medio de tu palabra, Señor, encontramos este aliento, este ánimo de seguir con la carrera para poder encontrarte cada día, Señor. Te doy gracias porque nos permitiste reunirnos aquí, Señor, tanto las personas que nos ven desde Facebook, Señor. Tú les permitiste poder escuchar esta palabra que fue de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, para que también nos puedas bendecir el resto del día y que nos puedas guiar en cada decisión que tomemos hoy y siempre. Te doy gracias por esto, en tu nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me da mucho gusto y pues espero verlos pronto en la próxima capilla. Gracias a las personas que nos ven en Facebook y también a los que están presentes. Estamos despedidos.